Hola, me llamo Rafael Garrigós y en el siguiente vídeo, realizado durante una clase de lenguaje musical, os voy a enseñar la teoría del transporte para que podáis realizar cualquier transporte musical. Espero que os sirva. Bueno, voy a explicaros el tema del transporte musical, ¿vale? Transportar, transporte. Transportar no es ni más ni menos que cambiar de altura un fragmento musical, respetando la distancia que hay entre las notas, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene un proceso, evidentemente tiene que sonar igual, exactamente igual, que el fragmento primero, lo que pasa es que he cambiado de altura, más agudo, más grave, ¿de acuerdo? Es como una escala de do mayor, una escala de re mayor. Las dos escalas suenan igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué suenan igual? Porque respetan las distancias entre tonos y semitonos, ¿vale? Entonces, os voy a explicar paso por paso cómo hay que realizarlo, ¿vale? Primero, nosotros partimos, en este caso os he puesto un ejemplo de un fragmento que está escrito en la tonalidad de sol mayor, con un sostenido en la armadura, ¿de acuerdo? Y os digo, podría ser una pregunta de examen. Vamos a transportar este fragmento una segunda mayor descendente. Vamos a transportar este fragmento una segunda mayor descendente. ¿De acuerdo? Entonces, como partimos de la tonalidad de sol mayor, lo primero que tengo que hacer es aplicar este transporte que yo pido a la tonalidad, como si fuera un intervalo, hacer un intervalo de segunda mayor descendente partiendo de sol, que es la tónica de la tonalidad en la que empezamos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago un intervalo de una segunda mayor descendente partiendo de sol, vamos de sol a fa, ¿no? Hemos hecho el intervalo de segunda mayor descendente. Pues esa será la tonalidad, fa mayor, ¿de acuerdo? Simplemente aplicamos a la tónica de la tonalidad, aplicamos el transporte de segunda mayor descendente. Con lo cual, la tonalidad nueva será Fa mayor. fa mayor. ¿De acuerdo? Entonces, hay un segundo paso, porque el paso más complejo es la teoría de las diferencias. Pero hay un segundo paso, que es en qué clave leerías si el transporte tuvieras que hacerlo mental. ¿Entendéis? Yo te doy esta partitura y te digo, tócala con el instrumento una segunda mayor descendente. ¿Entendéis? Pero sin escribirla. Tocándola, transportando mentalmente mientras la vas leyendo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tenemos que ver en qué clave leeríamos si tuviéramos que leerla al mismo tiempo. Transporte mental que se llama. Entonces, ¿a esta nota cómo tendríamos que llamarla? ¿Tónica? No. ¿Al sol cómo se llamaría ahora? Se llamaría fa, ¿sí o no? Entonces, para esta nota, llamarla fa, ¿en qué clave leeríais? De do. Esta nota la llamaríamos fa, que es una nota por debajo, ¿no? ¿En qué clave leéis una nota por debajo? Do cuarta. ¿Don cuarta, sí o no? Sí. Si yo pongo la clave de don cuarta, esa nota le llamamos fa, ¿sí o no? Sí. ¿Vale? Bueno, a la primera pregunta, ¿qué tonalidad leeríamos? Sería fa mayor, ¿verdad? Sí. En el nuevo fragmento, fa mayor. Y a la segunda pregunta, porque cada vez que hagamos un transporte tenemos que responder a estas tres preguntas. A la segunda pregunta de este transporte que yo he pedido, la respuesta sería do En cuarta. en cuarta. ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿Lo habéis entendido o no? ¿De dónde sale el do en cuarta? Porque a la tónica antigua, al sol, ahora tenemos que llamarle fa para leerlo. Si tuviéramos que leerlo tocando el instrumento, ¿entendéis? Sí. Si tuviéramos que leer fa, sol, la, sol, mi, re, si tuviéramos que leer eso, tendríamos que leerlo en do en cuarta, directamente. Pero nosotros el transporte que vamos a hacer es el escrito, ¿vale? La tonalidad es fa mayor. Muy bien. Ahora, os voy a explicar el punto más conflictivo, el punto más difícil de este tema del transporte, que es la teoría de las diferencias, ¿vale? La teoría de las diferencias se utiliza para ver qué alteraciones accidentales de las que lleva el fragmento original cambian y cuáles no cambian. Porque claro, si yo tengo un sostenido en la armadura, ¿vale? Y quiero bajar esta nota, el fa, pues le pongo un B cuadro. Cuando hay un sostenido en la armadura y quiero bajar una nota que es sostenida de la armadura, le pongo un B cuadro para bajarla, ¿verdad? Pero si no está ya sostenida, porque ahora va a cambiar,
el B cuadro a lo mejor tiene que cambiar. Tengo que ponerle un bemol. ¿Entendéis lo que quiero decirte? Entonces, la teoría de la diferencia solo es para ver qué alteraciones accidentales se modifican y cuáles no. Algunas alteraciones accidentales se mantendrán igual y otras alteraciones accidentales se modificarán al cambiar de tonalidad. ¿De acuerdo? O sea, la teoría de la diferencia solo sirve para ver qué alteraciones accidentales se modifican y cuáles no se modifican. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a decir el mecanismo para que sepáis qué alteraciones accidentales se modificarán y cuáles no en cada uno de los transportes. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenéis. Esto voy a ir explicando paso a paso y tendréis que ir entendiendo cada paso y llegaremos a una conclusión final. No os preocupéis si en medio no entendéis algo, ¿vale? Mirad, tenemos que ver las diferencias que hay de una tonalidad a otra tonalidad, la diferencia de alteraciones. Imaginadnos esta escala. Esto sí, imaginad que es un edificio. Planta baja, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, eso es ir hasta para sostenidos. Y esto es ir hacia bemoles. Sótano 1, sótano 2, sótano 3, ¿lo entendéis o no? Sí. Entonces, mirad, yo paso de un sostenido a un bemol, ¿verdad? De un sostenido a un bemol. Estoy aquí, en un sostenido, y paso a un bemol. ¿Sí o no? Sí. Si estuvierais situados en esta planta del edificio, ¿cuántos pisos bajaríais? Dos. Bajaríais 2 pisos, 1 y 2. ¿Verdad que sí? Pues siempre que vayáis hacia abajo, son diferencias descendentes. Siempre que vayáis hacia arriba, son diferencias ascendentes. ¿Hasta ahora lo entendéis esto? Sí. ¿De dónde sale que son diferencias ascendentes y descendentes? ¿Y cuántas diferencias? Aquí pasaríamos. De aquí a aquí serían 2 diferencias descendentes. ¿Entendéis o no? Sí. Imaginar que pasáramos de una tonalidad de 4 sostenidos a 7 sostenidos. Sería una diferencia ¿cómo? Ascendente. Ascendente. Siempre que va hacia allá son diferencias ascendentes. Siempre que va hacia allá, siempre que va hacia allá son diferencias ascendentes. Siempre que va hacia allá son diferencias descendentes. ¿De acuerdo? Entonces mirad, en este transporte, como hemos pasado de un sostenido a un bemol, nos han salido 2 diferencias descendentes. ¿Vale? Ahora, cuando las diferencias son descendentes, contamos en el orden de los bemoles. Ahora sabréis para qué. Y cuando las diferencias son ascendentes, contamos en el orden de los sostenidos. ¿De acuerdo? ¿Esto lo habéis entendido también? Sí. Cuando las diferencias son ascendentes, contamos en el orden de los sostenidos. Cuando las diferencias son descendentes, contamos en el orden de los bemoles. Vamos a ver para qué tenemos que contar. Mirad, si son 2 diferencias descendentes, contamos 2 en los bemoles, que sería si y mi. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto para dónde ha salido este si y mi? Sí. De las dos diferencias. ¿De dónde ha salido? De que como son diferencias descendentes, y son 2, contamos en el orden de los bemoles 2. Si fueran 4 diferencias ascendentes, de una tonalidad a otra, contaríamos en el orden de los sostenidos los 4 primeros sostenidos, fa, do, sol, re. Y esas serían las notas clave. ¿Vale? Entonces, aquí las notas claves de este transporte que yo he pedido, nos ha salido si y mi. Vuelvo a repetir por qué. Porque hemos pasado de un sostenido a un bemol. Como pasamos de un sostenido a un bemol, son 2 diferencias descendentes. Como son 2 diferencias descendentes, contamos 2 en el orden de los bemoles, si y mi. ¿Lo habéis entendido? Pues bueno, pues ahora las notas si y mi. Las notas si y mi. Que aquí, que sean si y mi, que se llamen si y mi aquí. Y aquí estén alteradas accidentalmente. Esa alteración accidental, si está dentro de si y mi, se modificará descendentemente. Si no, se quedará igual. Lo vuelvo a repetir esto. Si cuando copiemos las nuevas notas, esta nota es sol, aquí será fa, ¿verdad? Sí. Y esta será sol, ¿verdad? Sí. Vale. Pues cuando alguna de estas notas sea si o mi y esté alterada accidentalmente arriba, esa alteración accidental se modificará descendentemente. Por ejemplo, el sostenido pasará a B cuadro, de B cuadro pasará a bemol. ¿Entendéis o no? Sí. Las notas que aquí se llamen si mi y arriba esté alterada accidentalmente, esa alteración accidental se modificará descendentemente. Si las diferencias hubieran sido ascendentes,
la modificación de las notas afectadas sería ascendentemente. Pero en este caso son descendentemente. Vamos a ver un caso práctico. Esto sería Fa, Sol y esto sería La. Y esto sería La también. La está alterada accidentalmente. Os recuerdo que esto sirve para ver qué alteraciones accidentales se modifican y cuáles no. Aquí tiene que haber las mismas alteraciones que aquí, accidentales, me refiero. ¿Vale? Entonces, Fa, Sol, La. Este sí es La. La es Si o Mi. No. Entonces la alteración se queda la misma. Esa no se modifica. Solo se modifica en las notas que se llamen Si o Mi. ¿Lo entendéis? Vale, seguimos. Esta nota pasa a ser Sol. Esta Fa pasa a ser Mi. Mi es Si o Mi. Sí. Pues ese B cuadro pasaría a ser... Bemol. ¿Lo entendéis o no? Sí. La diferencia que nos dé lo que hace es que modifica las alteraciones accidentales. Recuerdo que solo para las alteraciones accidentales. Este Si o Mi no sirve para las notas que no lleven alteración accidental. Esas se quedan igual. Seguimos. Este Mi pasa a ser un... Re. Este Re Mi pasa a ser un... Do, re. Do, Re. Vosotros veis que si no lleva alteración accidental no me preocupo de nada. De esto. Este Fa pasa a ser un Mi. Este Sol pasa a ser un... Este Sol pasa a ser un Fa. Fa es Si o Mi. No. Entonces el sostenido, ¿qué? Se deja. Se queda igual. ¿Lo entendéis? Este La pasa a ser un... Sol. Este Re pasa a ser un... Do. Do es Fa, Si o Mi. No. Entonces el sostenido Se deja. se queda igual. Mi pasa a ser un Re. Este Do pasa a ser un Si. Si es Si o Mi. Sí. El sostenido pasa a ser B cuadro. B cuadro. El Re pasa a ser un Do. Y el Fa, Mi. Mi, Fa. Fa. ¿Va? Entonces, la respuesta a esta tercera pregunta, teoría de las diferencias, serían dos diferencias descendentes. Dos diferencias descendentes. En cada transporte que os ponga tenéis que contestar estas tres preguntas. La primera, tonalidad, sería Fa mayor, la nueva tonalidad. Clave en la que le haríamos el transporte mental sería en cuarta línea. ¿Os acordáis o no? Do en cuarta línea. Hemos dicho que para que esta nota se llame Fa, tenemos que leer en Do en cuarto. ¿Os acordáis o no? Esa sería la respuesta a la segunda pregunta. Y a la tercera pregunta, diferencias serían dos diferencias descendentes, que modificarían las alteraciones accidentales sobre las notas Si o Mi en el nuevo fragmento. ¿Lo habéis entendido? Sí. Me alegro.